Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Internacional, Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración del Grupo Abertis. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente a don Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España, precisamente cuando están a punto de cumplirse los 2 primeros años de este organismo. Le va a presentar don Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. La tribuna es suya. Muy buenos días, autoridades, empresarios, señoras, señores. En primer lugar, permítame que agradezca a Foro España Internacional, y muy en particular a su presidente, José Luis Rodríguez, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar a una persona de un currículum amplio y extraordinario como es Carlos Espinosa de los Monteros. Cuando me llamó José Luis, mi respuesta fue un sí inmediato por 2 razones. La primera, por el perfil personal de la persona a la que tengo el honor de presentar. Pero la segunda, por el cometido y la trascendencia que tiene la marca España para empresas, para personas que estamos en el mundo de la internacionalización y que sabemos lo que significa tener una marca, tener una identificación de lo que eres a tu nombre, a tus apellidos. Los empresarios tenemos muy claro que el mundo es global, que hemos apostado por la internacionalización y cada vez más, y la internacionalización tiene 2 cosas. Una muy tangible, que es la competitividad, que es la palabra mágica que todos reivindicamos para salir fuera, pero no todo es precio, no todo es coste. Hay muchas más cosas intangibles importantes que forman parte de este rol de la internacionalización. Y la más clara y fundamental es la marca país. Ese es el intangible que más valor tiene fuera de los elementos contables. Vivimos una sociedad global, el mundo mediático cada vez tiene más fuerza y, por lo tanto, lo que es la marca, lo que es la imagen, cada vez tiene pues una trascendencia mayor. Lo que no se conoce no existe, y lo que existe, si la percepción es negativa, el lastre de superarlo es muy difícil. Y repito, decía que es un placer presentar un perfil profesional como el de Carlos Espinosa de los Monteros. Voy a dar una reseña muy corta de su larguísima experiencia y de su larguísimo currículum. Carlos es madrileño, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas, superó la oposición de técnico comercial y economista del Estado. Es una persona que ha estado en los 2 lados del mostrador, en el sector público y en el sector privado, y esta dicotomía público-privada ha hecho que sea una de las personas con un conocimiento más amplio de la economía y prueba de ello es la cantidad de sitios en los que ha prestado servicio. Ha sido vicepresidente del Instituto Nacional de Industria por allá por los 80. En el sector privado ha sido presidente de empresas como Iberia, Mercedes-Benz, Chrysler, González Díaz, etcétera. No quiero dejar pasar también que ha estado en actividades de otro tipo. Ha sido vocal de la IATA, miembro del Grupo Industrial de la OTAN, presidente del Círculo de Empresarios, presidente de ANFAC, profesor de Economía en diferentes sitios y en diferentes consejos de administración. Como pueden ver, Carlos tiene una amplia y dilatada experiencia profesional y en el cenit de su carrera profesional pues se está consagrando a una tarea nueva, novedosa, importantísima, estratégica para nuestro país, como es la marca España. Y permítanme que les robe 30 segundos para hacer una pincelada de marca España, porque el que tiene la experiencia y la responsabilidad del conocimiento es Carlos. De la crisis económica, una de las consecuencias que hemos tenido ha sido la devaluación de la marca país. ¿Por qué? Estamos hartos de ver revistas, artículos, opiniones que proceden de analistas financieros
con mentalidad cortoplacista, con mentalidad especulativa, pero que hacen caso omiso a la realidad económica de nuestro país. La realidad económica de nuestro país, la realidad social, la realidad cultural de nuestro país no se identifica con la mayoría de esos análisis cortoplacistas que hemos estado viendo durante este tiempo. Y eso es fácil de constatar. Que los viajes de Estado de Su Majestad el Rey, presidente de Gobierno, ministros, en los que Carlos y yo tenemos el placer de compartir, vemos con asombro, por las preguntas que se nos hace, que cuando empezamos a dar respuesta, y Carlos en eso es un gran maestro, y se empieza a hablar de las empresas españolas en sectores como los tecnológicos, renovables, sectores financieros, BBV, Santander, gas natural, cuando hablamos de la cifra de trasplantes que se hace en este país, cuando hablamos de tren de alta velocidad, cuando hablamos de realidades de nuestro país, pues la verdad es que vemos que la percepción cambia rapidísimamente. Porque además tenemos la desventaja de que nunca antes se ha trabajado en la identificación y en la consolidación de la marca España. Y la marca España, yo soy uno de los convencidos que forma parte de la cuenta de explotación de las empresas. Las empresas, cuando salimos fuera, podemos perfectamente identificar el impacto que tiene nuestra cuenta de explotación y poner un ejemplo de mi propia compañía. Y, sin duda, si se analiza, es un elemento importante de consolidación de nuestro PIB. Miren, yo tengo una empresa con sede en Zaragoza, tecnológica, exporta 100% a los 5 continentes. Mi empresa se llama Time Weser. Antes la palabra Weser no existía. Weser es el nombre de un río alemán. En un momento determinado compramos una empresa pequeña, alemana, y la incorporamos. No nos ha aportado nada de tecnología, no nos ha aportado absolutamente nada. Sin embargo, nos ha aportado un nombre que hace que en algunos sitios mi cliente final me pida que haga la venta desde Alemania. Mi cliente final me pide menos garantías en los diferentes milestones de los proyectos que si hago la venta desde España. Y soy la casa matriz, soy el propietario 100% de mi filial. Pero la palabra Weser, que es simplemente un río que pasa a 30 kilómetros de Hannover, me valoriza y me da una imagen diferente a la percepción que hemos tenido aquí. Es un claro ejemplo de lo que significa una marca para una empresa y lo que significa una marca para país. Pongo otro ejemplo muy sencillo. Todos ustedes, por trabajo, por vacaciones, van a países emergentes. Cuando llegan a un país emergente, una de las cosas que más precaución tenemos es el agua. Todos hemos tenido algún cólico por haber bebido agua salubre, pero distinta al agua que estamos acostumbrados a tomar en nuestro entorno. Cuando vemos San Pellegrini, cuando vemos Perrier, cuando vemos cualquier nombre de marca que identificamos, se nos acaba el temor. Se nos produce un cierto alivio, porque detrás de esa marca están identificadas calidad, salubridad, una serie de cosas que identificamos. La marca es importantísimo y la marca país importantísimo. En todo este contexto, el crear un alto comisionado para la marca España y designar en su presidencia a Carlos Espinosa Montero, que lo está haciendo con valentía, con maestría, con dedicación y con muchísimo esfuerzo, pues creo que ha sido un acierto. Y yo, antes de pasarle la palabra a Carlos, quiero desearle suerte, porque, Carlos, de tu suerte depende la suerte de todos nosotros. Muchas gracias. Excelentísimos señores embajadores, excelentísimos señores miembros del Congreso, autoridades, José Luis Rodríguez, presidente de Fórum Europa, y sobre todo, Manuel, muchas gracias por tu intervención. Quisiera empezar mis palabras dedicando un tributo a Sus Majestades los Reyes Juan Carlos y Sofía, que durante más de 40 años, porque no son solo los 39 años de reinado, sino también los años anteriores, han sido los principales embajadores de la marca España. Han sido, con su comportamiento, con su presencia, con su apoyo a todas las iniciativas españolas, los que más han hecho por la marca España. Y quisiera rendirles un tributo de agradecimiento muy merecido. Y al mismo tiempo quisiera también dejar aquí en esta primera actuación pública que tengo desde que el rey Felipe VI es nuestro rey, mi admiración por el trabajo que ha venido haciendo en estos años y mi confianza de que seguirá siendo un magnífico embajador de España. Un magnífico
magnífico portavoz de todo lo que son los atributos, lo que son los puntos positivos de nuestro país. Hoy, cuando se van a cumplir la semana que viene, el sábado concretamente, los 2 años desde la publicación del decreto por el que se creaba el Alto Comisionado para la Marca España, vengo aquí a comentarles a ustedes un poco lo que hemos hecho, cómo lo estamos haciendo, lo que nos falta por hacer y pedirles a todos, como siempre, una colaboración en este empeño. Lo primero que hemos hecho ha sido intentar definir el concepto de Marca España. ¿Qué es esto de Marca España? No hace muchos meses todavía mi conductor me decía: oiga, don Carlos, mi mujer me pregunta qué es esto de Marca España, que dónde trabajo, y no sé explicárselo muy bien. Y es verdad que es un concepto suficientemente amplio, suficientemente abstracto en algunos casos, como para que todo el mundo lo entienda. Pero nosotros lo que hemos intentado hacer es que Marca España, que es algo que pertenece al mundo de las percepciones, es decir, cómo los demás nos ven, nos conciben, opinan sobre nuestro país, sea ante todo un empeño colectivo de todos los españoles. En un mundo en el que cada vez más es difícil encontrar cosas que nos unan, cosas que nos motiven y que nos lleven a perseguir metas comunes, Marca España es para nosotros la quinta esencia de eso, algo que debe integrar a todo el mundo, que nace con vocación no solo integradora, sino también participativa de todos los estamentos de la sociedad, individuales, colectivos, empresariales, artísticos, profesionales. Y, en definitiva, se trata de que los españoles seamos conscientes, como lo son otros muchos ciudadanos del mundo, de que la defensa de lo propio, la defensa del país, es algo que tiene unas repercusiones económicas muy serias. Es eso que los americanos llaman un win-win game, un juego en el que todos pueden ganar, en el que para que alguien gane o venza no hace falta que haya alguien que pierda. Si todos logramos empujar hacia el mismo fin de que la marca de nuestro país, la imagen de nuestro país, sea una imagen percibida cada vez con mayores atributos y mayores valores, todos saldremos ganando. Porque un país que tiene buena imagen es un país que es capaz de atraer estudiantes que vienen a estudiar a este país. Es un país que es capaz de estudiar profesionales que vienen a trabajar. Es un país que es capaz de atraer capitales para fortalecer el ahorro nacional y complementarlo. Es un país cuyos productos, cuando se exportan, son apreciados y valorados. Es un país que resulta atractivo para retirarse. Todos son ventajas cuando un país tiene buena imagen y, sin embargo, casi todos son inconvenientes cuando el país no tiene esa buena imagen. Ese primer empeño de definir la Marca España como un esfuerzo colectivo es un empeño permanente, es un empeño que no se consigue en poco tiempo. Estamos hablando de cambiar percepciones y las percepciones de la gente se mueven despacio y, por tanto, el programa de Marca España es un programa de medio y largo plazo que, transcurrido 2 años, puede presentar algún balance, pero que nace con vocación de continuidad y con vocación, como digo, de alcanzar objetivos a medio y largo plazo. El segundo punto, una vez intentado construir este concepto, el segundo punto al que tenemos que dedicar y hemos dedicado nuestra atención es el de aumentar la reputación del país. España es un país que tiene un alto nivel de notoriedad. Cuando se pregunta a los 7.000 millones de habitantes que se han oído hablar de España, nos encontramos con que España es el 10º país más mencionado, el 10º país sobre el cual los 7.000 millones de habitantes del planeta tienen conocimiento de él. Tenemos, por tanto, una alta notoriedad. Pero lo que tenemos que conseguir es no solo la notoriedad, que es un requisito sine qua non, sino mejorar la reputación. La reputación quiere decir que esa gente, cuando se le dice España, piense en términos positivos, piense en cosas, en atributos, en características que podemos considerar favorables. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo.
La notoriedad de España no ha sufrido a lo largo de la crisis, pero la reputación sí ha sufrido, porque especialmente cuando hay una crisis económica, y la crisis económica es larga, los componentes económicos, los datos económicos, hacen como de pantalla a los demás elementos que integran la imagen de un país, que son elementos culturales, elementos de todo tipo, pero los económicos hacen opaco el resto del panorama. Y la imagen de España, a lo largo de esta crisis, ha ido sufriendo porque hemos estado constantemente en la opinión pública a través de la publicación de artículos, Manuel Teruel se refería a ello, artículos que en general han sido muy negativos en los años 2011, 2012 y primera parte del 2013. Y esa imagen que se ha ido deteriorando, afortunadamente, a lo largo del último año y medio ha sufrido o se ha beneficiado de una mejoría muy sustancial. Para que se hagan una idea, y refiriendo a datos concretos, en el último trimestre del año 2012, es decir, hace algo más de año y medio, de cada 100 artículos que se publicaban en los 25 principales medios de comunicación del mundo, 90 eran de carácter negativo sobre España. 5 o 6, según los meses, pero en ese orden con bastante precisión, eran artículos que pudiéramos considerar neutrales, y menos de 5, es decir, 3, 4, eran positivos. En el primer trimestre de este año y en los 2 primeros meses del segundo trimestre, la situación se ha invertido por completo. Hemos pasado de tener 90 negativos a tener más de 80, entre 80 y 85 en cada mes, artículos favorables a España. De pasar de tener unos 3, 4 positivos a tener, como digo, 90, y pasar de 80 y pico negativos a tener entre 4 y 5 artículos negativos. Es muy difícil hoy encontrar en los artículos y en los informes de los especialistas, de analistas de bancos de inversión, de organismos internacionales, artículos claramente críticos sobre España. Hemos pasado del pain, del Spain equivalente a pain, a dolor, de esas portadas de toros banderillados y atacados por espadas, a un lema bastante generalizado que se reproduce en muchos de los informes que dice Spain is back, España ha vuelto. Y esa sensación y ese mensaje de que España está de vuelta, que de alguna manera se traduce en índices también cuantificables, como ha sido la evolución de la prima de riesgo, que llegó en el mes de septiembre del año 2012 a superar los 650 puntos, a estarnos moviendo con cierta estabilidad entre los 120 y los 140 puntos. No es que haya una correlación total entre lo que supone la prima de riesgo y la imagen del país, pero sí es el índice económico más importante y al cual se prestó mucha atención. Hace año y medio, 2 años, estábamos todos pendientes de la prima de riesgo. Mi portero, cuando salía, me decía, ¿cómo va hoy la prima de riesgo? Pues esto ya no es motivo de las conversaciones, ya nadie sabe, salvo los especialistas, cómo está la prima de riesgo, porque la prima de riesgo, afortunadamente, está controlada. Los índices, por tanto, nos muestran que la evolución del país va en la senda correcta. Los análisis más a fondo y más detallados también ponen de manifiesto que las reformas que se han acometido en España, muchas de las cuales pueden parecer a muchos de los que estamos aquí insuficientes, se han hecho todas en la dirección correcta y de alguna manera han contribuido a ir cambiando esa imagen de país. Tenemos, por tanto, unos mimbres con los que trabajar, que es que cuando ahora se dice España, la gente no se va, sino que se interesa por lo que uno tiene que contar después. Hace 2 años, hasta 3 economistas que fueron premiados con el premio Nobel, Paul Krugman, Stiglitz y Rubini, presagiaban, anunciaban, garantizaban casi que España sería objeto de rescate. Ya nadie, no es que hable de rescate, sino que tampoco aparece España como uno de los países líderes de las preocupaciones. Hemos sido sustituidos por algún vecino que ha tenido mayor resistencia y dificultad
en acometer las reformas necesarias. Por tanto, estamos en un camino positivo, estamos en un camino en el cual vamos ganando prestigio y reputación. Vamos, de alguna manera, recuperando niveles que teníamos antes y, en algunos casos, pues, superando esos niveles en el punto en que nos encontramos ahora y con una perspectiva de seguir mejorando. Para realizar nuestro trabajo de defensa de la marca España, hemos partido siempre del principio de una corresponsabilidad del sector público con el privado. Nosotros tenemos una misión horizontal, transversal, y existe dentro de la Administración los departamentos correspondientes con responsabilidades específicas y sectoriales. Y lo que intentamos es coordinar el trabajo que la Administración española, a través de sus distintos ministerios, institutos, departamentos, realiza en el exterior y coordinarla con el sector privado, coordinarla con las empresas privadas. He de decir que las empresas privadas, como siempre, han sido más ágiles, más rápidas en la formulación de sus ambiciones de internacionalización y han ido abriendo brecha de una manera muy efectiva en los principales mercados internacionales. La Administración española sigue adoleciendo de dificultades, de defectos, de resistencias, de deseos de conservar las competencias individuales y no es muy fácil muchas veces alcanzar los niveles de coordinación que serían necesarios. Pero se avanza en este sentido en un país que tiene una organización política muy complicada, como es la de los estados de autonomías, donde determinadas autonomías, que no hace falta mencionar, pues están mostrando una manifiesta resistencia a la colaboración y a la cooperación de programas nacionales, de programas referentes a España. Pese a todo, en esas mismas comunidades autónomas, las empresas que ahí trabajan y que están en los mercados internacionales valoran y aprecian el poder salir al exterior bajo un paraguas prestigioso, porque lo es, prestigioso, el de la imagen de España, el de la marca España. Este es el proceso en el que estamos trabajando. Arrancamos de un análisis DAFO, un análisis de fortalezas y debilidades de nuestra imagen para intentar potenciar los puntos fuertes que ofrece España e intentar, de alguna manera, corregir y superar las debilidades. Ese análisis DAFO, realizado con la ayuda de mucha gente, sociólogos, empresas de marketing, empresas de reputación y demás, nos llevó a la conclusión de que España tiene básicamente que trabajar sobre 5 atributos. Estos 5 atributos, que los menciono muy rápidamente, son: el primero, fortalecer la imagen de España como un país simultáneamente tradicional y moderno, un país que hace 500 años estaba construyendo los primeros asentamientos, los primeros caminos, los primeros pueblos e iglesias en Norteamérica y que 500 años después está construyendo autopistas, plantas de generación eléctrica, plantas potabilizadoras, grandes obras de infraestructura en los Estados Unidos de América. En segundo lugar, España como un país diverso, un país que tiene una profunda diversidad en todos los planos, diversidad de fauna y de flora, diversidad cultural, diversidad de climas, que lo hace sumamente atractivo para ser visitado y para mantener la fidelidad de esos visitantes que vienen, de esos 60 millones de turistas que vienen a España, más del 80% vienen al menos por tercera vez, cosa que no se da prácticamente en ningún otro país del mundo. El tercer atributo que queremos asociar a España es el de la flexibilidad. La flexibilidad es un valor que cotiza al alza, es un valor absolutamente indispensable en un mundo en cambio permanente, donde el que no muestra flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno en el que se mueve es alguien que se para, y España todavía es un país con dinamismo y juventud suficiente para adaptarse, como lo está demostrando desde la transición hasta aquí y de lleno en esta crisis, adaptarse a esas nuevas situaciones que se presentan en el mundo. El cuarto valor, y es probablemente el más importante de todo, y es donde tenemos que hacer más énfasis,
es que España sea percibido como un país fiable. Un país fiable en el término anglosajón reliable, un país en el cual se puede confiar, que nuestros socios, sean países, sean organizaciones, sean empresas, sepan que España va a cumplir sus compromisos, va a ser puntual en el cumplimiento de los mismos, va a ser ortodoxo, va a tener una legislación que ampare las inversiones, va a ser un país, en definitiva, con el cual se pueda trabajar y por el cual se pueda apostar. Y el quinto y último valor es el que España sea percibida como un país simultáneamente sólido y solidario. Sólido porque somos una de las principales economías del mundo, la 13, la 14, en el contexto de las 200 naciones que conforman la comunidad internacional. Y sólido porque somos una potencia en Europa y somos también una potencia en América. Este doble anclaje en Europa y en el continente americano es un privilegio que muchas veces no sabemos valorar y utilizar nosotros mismos, pero que es sumamente apreciado por aquellos que, estando presentes en zonas más lejanas del mundo, quieren utilizar a España como vehículo para entrar en América Latina o, a la inversa, desde América Latina, quieren utilizar a España como plataforma para entrar en Europa. Todo ello gracias a uno de nuestros principales activos, que es el español, como lengua de comunicación y de enlace entre dos continentes importantes como son Europa y América. Estos 5 valores se completan con el quinto, de sólido y solidario, se completa con la otra faceta, con la faceta de la solidaridad. España no solo es un país sólido, sino que es un país que a lo largo de muchas décadas ha dado muestras de su preocupación por la solidaridad. Y en Marca España, los temas de la solidaridad ocupan un lugar destacado en nuestra comunicación. España es un país que tiene organizaciones ejemplares en el mundo de la solidaridad y que los capítulos españoles de los organismos de Naciones Unidas dedicados a solidaridad, sea la Cruz Roja, sea Cáritas, sea UNICEF, son siempre de los capítulos más importantes del mundo. La contribución de los españoles está siempre entre las 10 primeras del mundo, en UNICEF, en Médicos Sin Fronteras, en Cruz Roja, en Cáritas. Y tenemos luego organismos e instituciones propias que son líderes en el mundo, de la solidaridad. Me refiero, por ejemplo, a la Organización Nacional de Trasplantes, de la que estamos sumamente orgullosos y que sirve de ejemplo para montaje de organizaciones similares en el resto del mundo. Y desde aquí quiero felicitar a Rafael Matesanz y todo su equipo, hasta la ONCE. La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, al mismo tiempo que nosotros cumplimos 2 años, cumple 75 años de vida. Creada en 1938 y realizó su primer sorteo en el año 39, y desde entonces se ha constituido no solo en la primera organización nacional del mundo para el tratamiento de los invidentes, que lo es, y ejemplo y modelo para organizaciones similares en el resto del planeta, sino que ha ido ampliando su campo de actuación hacia el tratamiento y la incorporación a la sociedad de los discapacitados de todo tipo. La ONCE cumple, como digo, 75 años y su fundación cumple 25. Y nosotros desde Marca España, hemos firmado unos convenios de cooperación y colaboración con el propósito de dar a conocer lo que es la ONCE en el mundo, de incorporar a nuestra página web eso que se llama la accesibilidad, que permita a invidentes y a discapacitados utilizar nuestra página web como si fueran personas de plena capacidad, y que ha dado lugar a una certificación que obteníamos ayer mismo, haciendo plenamente accesible la página web de Marca España a estas personas. Y hoy yo quiero rendir un tributo de homenaje a la ONCE, porque además ha tenido la gentileza y la amabilidad de que, con motivo de nuestro segundo aniversario, segundo aniversario de vida, pues realiza una emisión de un cupón
dedicado a Marca España, bajo ese lema de Marca España somos todos juntos hacemos Marca España, y con un motivo en ese cupón que es un tributo al deporte de los discapacitados. Ya que hablo de deporte, quisiera también llamar la atención de todos ustedes sobre algo que está en estos momentos muy en boga, que es el tema del deporte y más concretamente el tema de la selección española de fútbol. La selección española de fútbol, he de decirle, y los que me conocen saben que no miento, que yo de lo que de verdad entiendo es de fútbol. Luego hablo de otras cosas, pero mi campo, donde soy verdaderamente fuerte, es el tema del fútbol. Y quiero rendir un homenaje a la selección española de fútbol. La selección española de fútbol ha hecho un grandísimo trabajo para la Marca España. Los 6 años de éxito son 6 años que merecen, en el momento en que se terminan provisional y transitoriamente los éxitos, se merecen un agradecimiento muy sincero. Lo que ha llevado la selección española de fútbol por el mundo, de la imagen de nuestro país, es importante. De los viajes que ha hecho el señor Rajoy fuera de Europa, y en algunos de Europa, lo que más le han pedido como recuerdo es una camiseta de la selección española firmada por todos los futbolistas. Y los españoles somos muy dados a decir, cuando ganan los equipos, a decir hemos ganado, y cuando pierden, a decir han perdido. Pues hemos ganado todos con la selección de fútbol durante estos 6 años, de la misma manera que hemos ganado con muchos deportistas, Nadal probablemente el que más, que han sabido llevar con enorme dignidad la bandera de España por el mundo. Y hoy, cuando son horas bajas para estos, quiero yo tener un recuerdo especial de gratitud, porque es, como digo, mucho lo que han hecho por la notoriedad y la reputación de España. De la misma manera que otros muchos sectores de nuestro país están todos los días haciendo Marca España. Y esa realización, esos éxitos que obtienen nuestras empresas en campos de tecnología avanzada, en campos de la gastronomía, en la moda, en el deporte, en tantos y tantos campos, hace que la realidad que hoy presenta España en el mundo es la de un país que está en el top 10 en infinidad de sectores, en sectores que era inimaginable hace pocos años. Ese esfuerzo se ha logrado y conseguido gracias al trabajo de muchos, a todos los cuales yo desde Marca España quiero de nuevo agradecer. Y termino agradeciendo a mis colaboradores lo que me han ayudado en estos 2 años. Tengo pocos colaboradores, pero muy selectos, y a todos ellos les quiero dar las gracias porque con su ayuda y su colaboración han hecho que este puesto, que no me merezco, pero que supone un gran honor, no haya sido una carga, sino solo un motivo de satisfacción. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Carlos. Don Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, le va a hacer entrega de una reproducción del cupón al que usted se ha referido en su intervención, conmemorativo del 2º aniversario del Alto Comisionado de la Marca España. Don Miguel, ¿quiere usted intervenir? Sí. Muchísimas gracias, José Luis, don Carlos, don Manuel y a los patrocinadores. Brevemente, hemos querido sumarnos con el esfuerzo de nuestros 20.000 vendedores. Cada día ahora están en la calle de las plazas, de las calles, de los pueblecitos, de las ciudades de España, orgullosos de vender un cupón con la Marca España, con la imagen de los campeones paralímpicos, que creo que es un modelo de compromiso social desde España hacia el mundo. Y lo que hacen es recoger la mayor prueba de solidaridad del pueblo español, que ha conseguido construir una organización única. Yo creo que hay muchas cosas, como decía don Carlos, de las que nos podemos sentir orgullosos. Nosotros lo hacemos
y lo hacemos desde la marca ONCE, de la Fundación ONCE, de la discapacidad, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, desde el tercer sector social, desde la economía social, en demostraciones cada día de solidaridad que han permitido, por ejemplo, no ocurre en ninguna parte del mundo, que con la crisis que desgraciadamente vivimos aún, pues el año pasado hayamos conseguido 8.100 puestos de trabajo nuevos para personas con discapacidad, que tenemos más o menos 3 veces más desempleo que la población en general. Hemos querido también celebrar este segundo aniversario obsequiándoles a todos ustedes, luego a la salida, con un cupón del 28, es el próximo sábado, el cupón de la marca España, que seguro que ustedes quieren compartir además con algún amigo, con algún familiar, y Isabel, una de nuestras vendedoras, estará en la puerta. Viene convencida de que les va a dar el premio a uno de ustedes, y son nada más y nada menos que 300.000 euros al contado y 25 años cobrando 60.000 euros más. Lo mejor que le puede dedicar el presidente de la ONCE, don Carlos, es suerte, muchísima suerte. Pero es mejor comprarlo para tener garantías. Gracias. Don Carlos, yo no le voy a preguntar qué haría usted con los 300.000 euros si le toca el premio. Un plan de pensiones, ¿no? Bueno, pues hay muchas preguntas. Le voy a hacer esta que nos acaba de llegar. Para mejorar la marca España, ¿debería ocultarse la fiesta de los toros o, al contrario, debería promocionarse la fiesta nacional? No contaba con esta. No, la verdad es que no, aunque yo soy muy taurino y soy tan taurino que la última nieta que he tenido ha nacido el 15 de mayo a las 5 de la tarde. Pero yo soy defensor de la fiesta de los toros porque creo que forma parte del patrimonio cultural de España. Y el patrimonio cultural de España es riquísimo y lo que tenemos que hacer es utilizarlo allí donde se puede utilizar. Obviamente no vamos a promocionar la fiesta de los toros en Holanda, pero sí lo podemos hacer en Colombia, lo podemos hacer en Perú, lo podemos hacer en México. Son símbolos culturales que de alguna manera unen a pueblos y que hacen que se tenga admiración por España, en este caso por sus toreros, por sus tradiciones y por sus fiestas. No tenemos que suprimir ninguna fiesta, sino potenciar todas las que tenemos. Siguiendo con este tema, José Antonio Sánchez le pregunta si Nadal y José Tomás, que son ejemplos magníficos de coraje, de carácter español, no deberían ser nombrados embajadores de la marca España. Enrique Hermoso, del Ayuntamiento de Madrid, dice: todos reconocemos la aportación que nuestros deportistas hacen a la reputación de la marca España, pero ¿cómo cree que las estructuras profesionales del deporte pueden actuar para reforzar así más esta reputación? Bueno, empezando por el final, el deporte y nuestros deportistas cumplen 2 funciones importantes. Una función de cohesión nacional. Cuando tenemos deportistas que triunfan en el mundo, une a los españoles, y los españoles, al margen de sus ideas políticas o de cualquier naturaleza, se sienten identificados con los deportistas y se sienten orgullosos de sus premios, de sus triunfos, de sus logros. Esa es la primera función. Pero la segunda función, que es cara al exterior, a la imagen de España, es que nuestros deportistas, con su comportamiento, hacen que la imagen que los demás tengan sobre los españoles mejore. Porque el comportamiento de nuestros deportistas ha sido, es y será, seguro, siempre ejemplar. Yo digo que una de las personas que más ha hecho por la marca España es Nadal, pero no solo por sus victorias. Es decir, Nadal hace muchísimo por la imagen de la marca España cuando pierde la final última del Open de Australia ante Wawrinka,
en unas condiciones de salud muy lejos de ser las óptimas. Y hace marca España porque pierde con dignidad, con elegancia, con señorío, con caballerosidad. No acude a la excusa de que no estaba en condiciones físicas, sino reconoce que quien le ha batido es mejor. Esos sentimientos es lo que hace que se vaya modificando la opinión sobre los españoles individualistas. El triunfo en los deportes colectivos ha permitido también transmitir una imagen de que España no solo tiene talento individual, sino que tiene valores que son propios de países desarrollados, como son la capacidad de organización, la capacidad de sacrificio, la solidaridad, el apoyo mutuo, valores todos muy importantes y, como digo, casi exclusivos de países desarrollados. El deporte hace, por tanto, mucho por la imagen, por la notoriedad y por la reputación de España fuera. Y en cuanto a nombrar los embajadores extraordinarios, honorarios de la marca España, Nadal ya lo es y nos ayuda, como digo, en muchos frentes, contribuyendo a mejorar la imagen de nuestro país. Soledad Grijalvo le pregunta si le han traído complicaciones sus manifestaciones sobre que España es un país pobre. No, yo creo que eso es un titular un poco tergiversado. Yo dije antes de ayer que España ha sido siempre un país pobre, y lo ha sido. Es un país que no tiene recursos naturales, que los que tenía fueron esquilmados en la época romana, que no tenemos fuentes energéticas propias, que no tenemos minerales, que no tenemos masas forestales que también fueron esquilmadas a lo largo de la Edad Moderna. Y es un país que ha sido siempre pobre, y lo digo y lo mantengo, y que si hemos alcanzado lo que hemos alcanzado, pues es gracias al esfuerzo de muchas personas, y dentro de esas ha habido una contribución muy importante de las multinacionales. Pero somos un país pobre en el sentido de que no tenemos ahorro suficiente para acometer nuestro desarrollo, y que desde la época de Carlos V, que cayó en manos de los banqueros suizos, hasta ahora hemos acometido siempre nuestras grandes aventuras de desarrollo con capital exterior, cosa que no les ha pasado a otros países que eran países ricos. Y es bueno, además, pensar que no somos un país rico. Si Japón ha llegado a lo que ha llegado y Argentina ha llegado a lo que ha llegado, es porque uno ha enseñado desde la escuela a los niños que eran un país pobre, y el otro le ha enseñado desde la escuela también a los niños que eran un país rico. Entonces es mejor que nos comportemos como país pobre o limitado en sus recursos para que se estimule el esfuerzo y el deseo de lucha de los ciudadanos. No me arrepiento de haber dicho que España es un país pobre, lo ha sido durante siglos, y solo con el esfuerzo, como digo, de todos, pues vamos abandonando esos niveles. Carlos Flores le pregunta qué efectos prácticos tendrá el reciente acuerdo entre los Ministerios de Industria y Exteriores, según el cual Turespaña y el Alto Comisionado ejecutarán iniciativas y eventos de promoción de la imagen de España dentro del Plan Nacional Integral de Turismo en países como Reino Unido, Irlanda, Brasil, Estados Unidos, China, Rusia, Portugal y Japón. Pues nosotros aspiramos, como no tenemos dinero, tenemos que acercarnos. Nosotros somos un símbolo del país pobre. No tenemos dinero, tenemos que acercarnos a los que tienen consignaciones presupuestarias. Y hay algunos departamentos que nos ayudan y que colaboran, yo diría que la mayoría, casi todos, y hay otros que no solo nos ayudan, sino que también están dispuestos a compartir con nosotros parte de sus presupuestos para hacer acciones conjuntas. Y un ejemplo ha sido el acuerdo que se firmó antes de ayer con el ministro de Industria, Energía y Turismo, para que parte del dinero que se dedica a la promoción turística de España en el exterior sea hecho conjuntamente con criterios compartidos con la marca España. Y, por tanto, pues yo lo único que puedo hacer es estimular a todo el mundo que tenga algún dinero disponible y que esté dispuesto a trabajar a marca España, porque siga por este sendero que me parece muy promisorio, como se dice en América Latina. Sara Valencia dice, usted ha dicho que huir de la marca España está en el credo del nacionalismo. ¿Han medido ustedes el impacto sobre la marca España causado por el ya largo y tortuoso proceso independentista de Cataluña?
Los nacionalistas constituyen, en su opinión, el principal riesgo para la marca España hoy. ¿Son enemigos innatos de la marca España? ¿Hay empresas catalanas, usted conoce algunas, que se avergüencen de usar la marca España o que simplemente no lo hagan? Esto da para toda una conferencia, ¿verdad? El responder a esto y matizarlo adecuadamente no es fácil. Pero yo quizá voy a responder con una experiencia personal, que es en el año, yo creo que era el año 85, 86, en el foro de Davos, estaba invitado el presidente de la Generalitat, a la sazón, don Jordi Pujol. Y entonces tenía un pequeño seminario donde no había mucha gente, y como en Davos se puede elegir dónde entrar, pues entré a ver la presentación del señor Pujol. La presentación del señor Pujol tuvo dos partes, tenía como unos 20 minutos de presentación, y los 10 primeros minutos se dedicó a presentar a España. Era justo cuando íbamos a ingresar en la Unión Europea y entonces hizo una presentación, entonces se usaban una cosa que se llamaba las filminas, que se ponían encima de una máquina que se ponía a arder enseguida y se proyectaban en la pared. Entonces presentó una filmina de Europa, después una filmina de España para localizar a España dentro de Europa, después una filmina de España con el continente americano y el norte de África, y todo su discurso consistió en alabar a España, en decir que España era un país que entonces se acercaba a los 40 millones de habitantes, que tenía el 70% de la población por debajo de los 40 años, que tenía unos niveles de consumo todavía muy bajos con relación a los niveles de consumo de sus vecinos europeos, que tenía una posición estratégica entre África y Latinoamérica. Como digo, 10 minutos de situar y alabar a España como lugar donde invertir. Y después de esos 10 minutos fue haciendo el proceso a la inversa, o sea, el mapa de España y después Cataluña, es decir, achicando en vez de agrandando como había sido al principio. Y entonces dijo, de toda España, los mejores están en Cataluña, el país o la zona o la región que tiene una mayor tradición comercial es Cataluña, el puerto más próspero de España es el puerto de Barcelona, la mayor tradición cultural y acercamiento a Europa la ha mostrado siempre Cataluña, la gente más preparada, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes piensan invertir en España, vengan y háganlo en Cataluña. Y yo me quedé un poco sorprendido al principio, ¿no? Pero luego pensé, digo, pues este señor está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, defender a Cataluña, pero para que los demás sepan de lo que habla, defiende a España, identifica a España y tiene el derecho a decir que los mejores, porque para eso le pagan, pues los mejores son los de su región, los de su comunidad. Ese planteamiento hoy encaja o encajaría perfectamente con lo que es el planteamiento de la marca España. España es un paraguas debajo del cual caben todos, y cabe Cataluña, y dentro de Cataluña cabe Barcelona, y dentro de Barcelona cabe la Sagrada Familia, y dentro de la Sagrada Familia cabe la Torre Sur, o lo que quiera decir. Es un trabajo piramidal donde todo el mundo tiene cabida. Lo que no es posible, y lo que está ocurriendo en algunos casos ahora, es que la construcción de la marca Cataluña, por cierto, sin futuro ninguno, la construcción de la marca Cataluña se haga contra España. Eso es lo que no se puede tolerar y eso es lo que es perjudicial para Cataluña y para España. Yo en un programa reciente en TV3, cuando me decían que si no tenía más sentido construir la marca Cataluña que la marca España, les hice ver que las marcas regionales no existen en el mundo. Solo hay una, que es California. El resto de las marcas referentes a regiones no tienen ningún peso, ninguna fuerza, ni en América, ni en Europa, ni en Asia. Lo que los demás ciudadanos del mundo conocen son los países y en muchos casos las ciudades, pero no los entes intermedios. La marca Barcelona es una marca poderosa. De todas las ciudades de España es la más poderosa, la que tiene más potencia,
la que tiene mayor notoriedad y reputación. Pero la marca Cataluña no la va a tener, ni la tiene, ni la va a tener nunca, porque no se identifica, no se concibe marcas regionales al margen de las nacionales. Entonces, lo que sí tenemos pues es una acción reiterada por determinados organismos oficiales o paraoficiales de la Generalitat, el más específico, el llamado Òmnium Cultural, que se dedica a realizar acciones hostiles contra la marca España. Por ejemplo, llega el 12 de octubre y se reparten a la salida, y veremos si este año se repita, a la salida de determinadas embajadas en Europa, unos folletos a las personas que acuden a la recepción diciendo que lo que se celebra es un genocidio del año 1492 que se prolonga hasta la actualidad porque los españoles se dedican a buscar víctimas a las que maltratar y cuando se les acaban los indios pues van a por los catalanes, ¿no? Pues este tipo de actuaciones son las que son absolutamente condenables, inadmisibles y que hacen daño a España en pequeña medida y más a Cataluña. Yo digo siempre que cuando hay una tormenta, y estamos en una tormenta, y una rama de un árbol se desgaja, quien sufre el árbol, pero quien sufre más es la rama que se desgaja. Y por tanto, todas estas actuaciones antiespañolas pues son actuaciones que producen inquietud en todas partes, pero que cuando uno habla con aquellos que están inquietos por ese futuro, lo que toman son decisiones, al menos de wait and see, referentes a Cataluña. Y entonces, si se prosigue por este camino, pues lo que se iniciará será un proceso de retraimiento de la inversión internacional hacia Cataluña, con perjuicio para España y con perjuicio básicamente para Cataluña. José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: como usted ha dicho, la Casa Real es una institución consustancial con la marca España y la coronación de Felipe VI se ha visto reflejada en los medios de comunicación de todo el mundo. ¿Cómo puede afectar a esta imagen la implicación de la infanta Cristina en el caso Nous y su enjuiciamiento? Pues yo confío que no afecte. No tengo todavía datos para emitir nada más que opiniones personales, no tengo métricas objetivas, pero lo que sí puedo decir es que cuando hace unos meses fue la primera imputación, pues hubo noticias en los periódicos, pero ningún reflejo en las encuestas que medían las modificaciones de la marca España. Carmen Ramos le pregunta: ¿en qué se basa usted, además de lo que ya ha dicho en su intervención, para asegurar que la marca España no deja de subir, que ha experimentado una gran mejoría en los 2 años desde que el presidente Rajoy le encomendó el alto comisionado? Bueno, primero, para evitar cualquier tipo de equívoco, mi afirmación es que la marca España no ha dejado de mejorar en estos 2 años a pesar del alto comisionado. Es decir, no me quiero atribuir ni el 1 por 10.000 del mérito en ese trabajo, solamente constato datos y hechos. La semana que viene, el Instituto Elcano, que es un juez independiente y que nos mide por encargo nuestro, pero sin intervención ninguna nuestra, los niveles de presencia, de reputación, de la imagen del país en el exterior, va a publicar los datos. Y estos datos, igual que los del observatorio anterior realizado hace 6 meses, pues muestran esa mejoría. Hay infinidad de datos y si le interesa a la persona que formula la pregunta, pues le podremos dar, pero son datos de métricas independientes, españolas y extranjeras, que ponen de manifiesto que la marca España no ha dejado de mejorar en el último año y medio. Alfredo de la Torre dice: para potenciar la marca España es clave que las empresas españolas en el exterior actúen de tractoras de todo lo español. ¿Es posible hacer algo en este sentido dentro del comisionado? Pues yo creo que se está haciendo, no desde el comisionado, pero desde las propias empresas, las grandes empresas españolas que han salido fuera y se han asentado. Una de las cosas que han hecho
es tirar de sus proveedores habituales. Es decir, si una compañía constructora o de telecomunicaciones se instala en Perú, pues invita a los que son sus proveedores habituales a que la sigan, y de hecho la siguen. Después, pues existen programas, y Manuel Teruel sabe más de esto que yo, que se están realizando por las cámaras, que se están realizando por programas del ICEX, para ir llevando a las empresas medianas y pequeñas. Se están dando créditos por parte del ICO para fomentar la internacionalización, y es indudable que ese efecto tracción se produce, pero se produce porque va en el interés de todos. Miguel Gallardo le pregunta cómo afectan a la marca España los negocios particulares de funcionarios o cargos públicos que administran empresas en descarados conflictos de intereses con sus funciones públicas, y nos envía una pregunta dirigida a la mesa del Congreso de los Diputados, ayer por don Gaspar Llamazares, que se refiere al uso mercantil del nombre de instituciones públicas españolas y pregunta al Gobierno cómo se van o se han fiscalizado los ingresos recibidos por títulos emitidos en Estados Unidos, México, Argentina y otros países, supuestamente por la Universidad Politécnica de Madrid o alguna de las entidades dependientes. Parece ser que estos títulos no los emite la Universidad Politécnica de Madrid, sino una sociedad registrada ilícitamente con la marca Universidad Politécnica de Madrid. Ni idea. Absoluta ignorancia sobre el tema. Pero algo que sí quisiera decir al socaire de esta pregunta es que muchas veces pensamos que todo el mundo nos está mirando, todo lo que hacemos, y que todo lo que hacemos tiene una repercusión enorme en los mercados extranjeros. Y son pocas cosas las que los demás países conocen de nuestro país y llegan a los ciudadanos a través de los medios. Llega, por ejemplo, pues porque es muy gráfico y hay que tener mucho cuidado con estas imágenes, llega el que un diputado, un parlamentario andaluz, asalte un supermercado. Eso sí llega. Que haya un sitio donde se da un título, pues es irregular, pues que será muy condenable, no llega a nadie, a nadie. Es decir, no nos podemos estar mirando el ombligo y pensando que todo el mundo está pendiente de lo nuestro. Está pendiente de las cosas que hacemos con repercusión en los medios y que se reproducen fuera. Y esas cosas es las que deberíamos de evitar. Deberíamos de evitar todas las irregularidades, anomalías, corrupciones, etcétera, pero muy pocas de ellas llegan a conocimiento público internacional, afortunadamente. Alberto Durán, vicepresidente de la Fundación de la ONCE, le pregunta qué apoyo no tiene y quisiera tener para cumplir su cometido. Hable, que le escuchamos. Pues probablemente me falta un poco de apoyo de mi mujer, pero llevo ya 40 años con ella y tampoco confío en que me apoye más. Me apoya, me apoya, pero otra vez te vas de viaje, otra vez no sé qué, estas cosas. Hombre, me falta un poco de apoyo económico, ¿verdad? O sea, lo de trabajar con presupuesto cero es muy complicado. Es bastante complicado. Aguza mucho el ingenio y en ese sentido me mantiene joven. Ayer estuve en el concierto de los Rolling Stones, ayer por la noche, ¿no? Vaya portento. Vaya portento, ¿no? Y entonces son mucho mayores que yo, aunque no lo parezcan, pero ahí están pegando saltos y demás. Entonces tienen verdaderamente un estímulo en el aplauso público. Y yo no busco el aplauso público, pero sí busco un poquito de dinero. Entonces, cualquiera que, a ver si esto del sorteo de la ONCE nos ayuda, pero se podían hacer muchas más cosas. Es decir, el potencial que tenemos con todos los activos que tenemos en España, de poder dar a conocer esto algo más fuera, de poder organizar más actividades de difusión de todo lo que somos y lo que ofrecemos, pues eso necesita más recursos y lo que yo he hecho en falta son recursos. Lo demás, la verdad es que recibo muchas muestras de apoyo y de agradecimiento por lo que estamos intentando hacer
y lo haríamos probablemente un poco mejor si nos dieran un poquito. No si nos dieran mucho, porque si nos dieran mucho, pues seguramente que entraríamos en un cierto nivel de complacencia que no es bueno, ¿no? Pues muchas gracias. Don Sergei Lowney, director de Relaciones Institucionales de Abertis, compañía que hace posible este Foro España Internacional, va a despedir el acto. Muchas gracias. Primero de todo, felicitar a Carlos Espinosa de los Monteros por su trabajo y en una situación y unos años muy difíciles que has puesto toda tu fuerza. Obviamente, por encima de la política y de los medios están los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos hacemos la marca España, cada uno de nosotros, y en qué contribuimos personalmente y diariamente en nuestro país, tanto desde Barcelona como desde Madrid, como de cualquier ciudad de España. La marca España, obviamente, no se nace, se hace, y desde la cultura, el deporte o las empresas llevamos mucho tiempo haciendo marca España y llevamos la marca España a todo el mundo y de la manera más honrosa posible. Yo nada más, yo me apunto a la economía social y a comprar un número de la 11, que obviamente es una manera de hacer marca España que ayuda al deporte paralímpico y a llevar a grandes deportistas a las Olimpiadas. Muchas gracias.